Podcast de Saimo. En cada parte hay su arte. Arte en la investigación de mercado. Conversaciones inspiradoras. Episodio 9. Hoy estamos acá con Aldo Merlino. Aldo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Un gusto estar contigo conversando hoy. Te agradezco un montón haber accedido a este espacio. Bueno, me gustaría empezar que cuentes un poco a la audiencia cómo es tu recorrido dentro de la investigación de marketing y opinión, un poco cómo empezaste, Ok. qué estás haciendo. Bueno, en realidad yo soy psicólogo y en el año 90 se abrió la carrera de marketing aquí en Córdoba, en lo que era el IES, y me invitaron a dar una cátedra que se llamaba en ese momento Comportamiento del Consumidor. Yo era muy jovencito, no tenía mucha idea de lo que era el comportamiento del consumidor, así que me puse a estudiar denodadamente y empecé a dar la cátedra. Y a partir de ahí, pasado un par de años, personas que estaban, otros profes que estaban ahí, que hacían investigación de mercados, me empezaron a convocar para hacer grupos de enfoque. Ese fue mi primer contacto Como moderador. Bueno, muchos co- psicólogos inician así, ¿no? como moderador, exactamente, y también con la realización de algún informe y demás. Y así fue creciendo esa actividad hasta que me asocié con dos personas más y generamos en el año 97 lo que se llamó Custometric, que era una consultora de investigación de mercados especializada en comportamiento del consumidor. Y allí ya comenzamos trabajando con clientes de Buenos Aires, ya crecimos bastante. Luego, así eso duró más o menos unos 10 años y luego yo me incorporé, yo ya estaba dando clases en el siglo XXI, me incorporé como director del CITEC, que es el Centro de Investigaciones de Tendencias y Comunicación, y allí estuve coordinando estudios de mercado y de opinión pública durante también varios años, hasta que, bueno, dejé la universidad y después ya me fui a España y seguí trabajando como colaborador y como consultor allá y aquí, Y allá para empresas, clientes, empresas finales o para consultoras. para consultoras, para consultoras. Y también tenés un recorrido en la capacitación. Bueno, te iniciaste a través de la capacitación en nuestra industria, pero eso es algo que fuiste desarrollando más con el tiempo también. Sí, 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 yo llevo 30 años como docente, siempre fue un- una actividad que me gusta mucho y que aparte me motivó siempre a estar actualizado en materia de bibliografía, de lo último que se venía haciendo, de nuevas técnicas, nuevos enfoques. Entonces, siempre dentro del área que yo me especializaba. En comportamiento del consumidor fui docente muchos años y metodología de investigación fui docente también muchos años, de grado, de posgrado, en ámbito privado, en ámbito público, en el CEA, en CONICET y demás. Siempre estuve con un pie en la docencia y como vos sabes, hace un par de años creé una plataforma de formación online específicamente orientada a la metodología de investigación. Así que sí, siempre he estado en el ámbito docente, me gusta mucho. Cualitativa, que yo he hecho algunos cursos y otras personas acá también han hecho algunos cursos muy buenos, la verdad. Y Aldo, contanos entonces un poco ahora la otra parte, la parte de producción artística, que es muy prolífica. ¿Cómo empezó? ¿Qué es lo que haces? Contale a la audiencia, por favor. Bueno, yo, aparte de de poner en marcha mi actividad profesional, hace unos años, hace bastantes años, diría yo, cerca del 2003, 2004, siempre tuve la inquietud de escribir. eh, y no me había animado mucho a hacerlo hasta que empecé a ensayar, sobre todo en el ámbito de la narrativa corta, de los cuentos. Y empecé a escribir cuentos allá por el 2003, 2004, y empecé a mandar cuentos a concursos literarios. Y bueno, en uno me fue bien
y me publicaron el cuento junto con otros que también habían salido seleccionados. Y eso ya me animó a proseguir y a dedicar un tiempo del día, un tiempo marginal, porque uno, como bien sabes vos, uno está atosigado de tareas, de obligaciones y de cosas, pero bueno, conseguí eh, autorizarme a mí mismo para dedicarme a tareas que uno a priori en aquel momento podría haber signado como no productivas, ¿no? Es decir, pero ¿cómo me voy a dedicar a escribir? Que en ese tiempo tengo que hacer otro informe, tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer... Pero me lo permití y a partir de ahí ya empecé a escribir con más regularidad y cuando uno escribe con más regularidad mejora su escritura y bueno, de a poquito fui publicando cuentos hasta que tuve contacto con Editorial Penguin Random House. Yo había enviado manuscritos, mira, no sé a cuántas editoriales, y me los habían rebotado todos, todos, todos. Entonces, que eso es algo muy frecuente. Pero tuve contacto con una editora de Penguin, le mandé una novela corta que yo había escrito y accedió a publicarla. Eso para un escritor es la gloria. La Entonces, gloria, porque es la una gloria. editorial realmente. Sí, y bueno, y después de esa publicación envié otro libro de relatos que también me publicaron y otra novela que también me publicaron. Y después ya empecé a incursionar en otro tipo de relatos que son los microrelatos, que es un formato que está creciendo mucho últimamente, que consiste en contar un cuento en no más de 100 palabras, 50 palabras, 200 palabras, muy desafiante. Y a mí, bueno, los desafíos me gustan mucho. Así que así empecé y así he seguido, a veces con más productividad, a veces con menos, en función de los tiempos, de los estados de ánimo. En mi caso, yo tengo que estar de buen estado de ánimo, a diferencia de otros escritores que dicen que tienen que estar deprimidos para escribir. Yo no. Si yo estoy deprimido, no tengo ganas, no tengo energía para escribir. Tengo que estar de buen ánimo. Me interesa eso que contaste de los microrelatos que ahora están de moda. ¿Tiene algo que ver con el auge de las redes sociales que nos obliga a cortar? ¿Ves Sí, relación con eso? sí. Muchos de esos concursos de microrelatos están organizados por eh, editoriales desde las redes. Entonces, el microrelato tiene una historia que es muy previa a las redes, pero en este caso, con este consumo de muy poco contenido que se está dando últimamente, el microrelato es como un shot. La clave del microrelato es un golpe en la cara, rápido y directo, que empieza y termina en cuestión de segundos. Entonces, bueno, eh, y va en auge. Y a mí me gusta mucho porque en los concursos por allí te piden, bueno, eh, el tema tiene que ser el fuego. Y hay que hacer un relato, un microrelato de 100 palabras con ese tema. Y bueno, es un desafío muy interesante, muy Ahí es interesante. tu relato, el encendedor. Ahí es el relato del encendedor que te pasé, sí. Así en la investigación de mercado, por tu relato, te fuiste metiendo como casi de casualidad y despacito, ¿no? Así es. Como primero un paso en la docencia, después alguien te pidió, después te animaste a lanzar algo propio. En cambio, por lo que contaste en el mundo de la literatura, una vez que te autopermitiste, dijiste voy con todo y Voy con empezaste todo. a mandar a concursos, tratar de publicar, o sea, directo a las grandes ligas. Sí, por supuesto. Como te digo, es una cosa muy importante de aclarar. Me rebotaron 999.999 veces, Mm. que eso es algo que yo siempre transmito a la gente que escribe, que no se desanime porque esto es así. Esto es así. Por ahí alguien lo rebotan 2 veces en una editorial y no quiere escribir más o piensa que lo que escribe es malo. Y no, es parte del proceso. Yo tuve suerte porque justo me contacté con la persona de Penguin, podría no haberse dado y podría hoy no estar hablando de esto.
Mm. pero yo me tuve que absorber un montonazo de rechazos de publicación, un montonazo. ¿Tuviste alguna especie de como taller literario o mentor literario o en un inicio escribiste en algún grupo o algo por el estilo? Yo hice un par de talleres literarios y también leí mucha bibliografía respecto de algunas cuestiones que son muy importantes en la escritura, que es, por ejemplo, la construcción del personaje, la lógica de la narrativa, los estilos de narrativa, y a la par uno va leyendo autores y va viendo cuál lo moviliza más. No es lo mismo leer a Borges que leer a Cortázar, que tiene unos cuentos que se estrellan en tu cabeza y te dejan marcados para siempre. Entonces, eh, bueno, eh, sí, participé de talleres literarios, también despunté el vicio de la filmación y también hice un cortometraje en su momento que mandé también a un concurso, me lo pasaron en un concurso en España, pero bueno, esa beta no la seguí porque requiere ya de una parafernalia de cosas, filmar, que yo no estaba en condiciones de montar esa parafernalia. ¿Cómo fue que te motivaste para hacerlo en esa oportunidad? ¿Qué te hizo decir si puedo? Yo soy bastante osado. Y me acuerdo que en el taller de cortometrajes, eh, el profesor, que era muy buen profesor, tenía una mirada muy derrotista sobre el futuro de los cortometrajistas. Y decía, no, porque es muy difícil de hacerlo y nadie los quiere publicar o nadie quiere pasar en un festival y no, y no. Entonces yo terminé desanimado, pero justamente ese desánimo rebotó y se transformó en un entusiasmo. Es decir, pero ¿cómo puede ser que no se pueda hacer? Y bueno, y me contacté con gente profesional, no yo, con un camarógrafo profesional, con un fotógrafo profesional, y usé uno de mis cuentos, que también era un microcuento, El señor Durán se llama, y bueno, con la ayuda de mi ex esposa, que hizo la sangre de utilería, alquilamos un bar, alquilamos un bar y con mis amigos de karate eh, alquilamos un bar toda la noche, le dimos vuelta el bar a ese pobre hombre y filmamos un cortometraje que después editado duraba 3 minutos. Tus amigos de karate porque tenía algo que ver con las artes marciales, Sí, sí, no tenía que ver, pero necesitaba personajes intimidantes y el profesor de karate era una bestia de 1,90 por dos, entonces le dije, bueno, Emanuel, me ayuda y todos muy gambas. Fue todo muy casero, pero el resultado fue muy agradable y fue muy lindo, muy lindo. Realmente son espacios realmente que te inyectan una vida impresionante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que No sé decirte, tienen Constanza, eso? te sentís vivo, porque es la creatividad pura y uno crea, organiza, cambia el personaje de lugar, decide si se va a morir en el piso, si se va a morir en la silla, y todas esas decisiones y darle vida a los personajes es realmente como tener el mundo en tus manos por un ratito, y Mm. por eso te hace sentir tan vivo, tan potente, tan poderoso. Es muy interesante, muy interesante. ¿Y le ves alguna similitud, alguna semejanza con lo que es en nuestro trabajo en la investigación de marketing y opinión? ¿Cuáles son los puntos en común si es que para vos los tienen? Sí los tienen. Yo desde que empecé a escribir, eh, empecé a ser más creativo en investigación de mercados. Empecé a desasirme un poco, en el buen sentido del término, de, de la caja bibliográfica. Antes yo trabajaba muy adherido a los autores. Y después empecé, también cuando conocí a un profesor, a Norman Denzil, la leyenda, bueno, ya falleció, pobre, pero la leyenda viva de la investigación cualitativa, que está en Illinois, estaba en Illinois, tenía un instituto en Illinois,
eh, y conocí lo que se llama Performance Ethnography, que es una etnografía muy creativa. Entonces empecé a Contá un aplicar. poco, si querés, porque no sé si todos la conocen, contá un poco lo de La ese etnografía tipo de etnografía. performativa es un tipo de etnografía que se pone en marcha a partir de un producto artístico. Entonces, en vez de hacerse un reporte de lo que uno descubrió en la investigación, se hace un cuento, se hace una obra de teatro, se hace una canción, a partir de la cual se comunican los resultados. Es una cosa muy, muy interesante que viene pegando muy fuerte dentro de la tradición de investigación cualitativa. Y Norman Denzin, bueno, el número uno de investigación cualitativa. Yo tuve la oportunidad de formarme con él durante varios años en la Universidad de Illinois y eso también me dio mucha fuerza para ser creativo en la investigación de mercado. Yo te diría, Constanza, que la investigación, sobre todo la cualitativa y la cuantitativa también, sin creatividad no es nada. Es simplemente limitarse a repetir lo que la gente dijo en los grupos de enfoque. La gente dijo que le gusta el yogur con frutilla, eh, un poco más que el yogur con banana. Bueno, eso lo puede escuchar cualquiera que esté detrás de la cámara Gesell, que ya no se usa más, sino del circuito cerrado, eso delata mi edad. Eh, y cualquiera lo puede escuchar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le gusta? ¿Qué aspectos se pueden deconstruir y reconstruir luego de manera creativa? Quizás con storytelling, quizás con otro tipo de. Como dice Denzin, como decía Denzin, la investigación cualitativa tiene que generar teoría. Y a nosotros no nos enseñan, vos acordate en tus estudios, Constanza, y en los míos. En la universidad, que está muy bien, por supuesto, a uno, cuando hace una tesis de maestría, de doctorado, de lo que sea, te piden citar, 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 citar y citar autores. Que está muy bien porque uno tiene que conocer a esos autores. Pero no nos enseñan a ser creativos en una producción académica. Es más, no te permiten hablar en primera persona, sino se hizo, se habló, la ausencia del enunciador, ¿no? Entonces, esa falencia hace que muchos investigadores sean muy acartonados y cuando tienen que abordar un problema que siempre es original, todo lo que abordamos siempre es nuevo, no puedan aplicar algunas cuestiones que son netamente creativas para resolver problemas que son nuevos. No sé Claro, si. sí, es re interesante lo que decís porque es como que te obligan el autor está borrado, no puede poner su impronta personal. Exactamente. Exactamente. El autor de una tesis está borrado. En cambio, el autor de una investigación cualitativa no está borrado, porque puede poner su impronta, su creatividad. Vos pensás, Constanza, que cada proyecto de investigación de mercados es nuevo y requiere herramientas mentales nuevas para resolver un problema nuevo. Si uno tiene un template mental y quiere responder a todos los problemas de investigación de mercado con el mismo template, y lo que va a hacer es repetir siempre lo mismo, es un horror. No aporta nada nuevo. Entonces yo creo que la creatividad tiene que estar a la orden del día en la investigación quali y quanti también. ¿Nos podés contar algún ejemplo práctico en el cual esta idea tan fuerte que vos transmitís, que la verdad que yo estoy de acuerdo, de que se necesita sí o sí la creatividad en la investigación de mercado, en la cual lo hayas plasmado de algún modo que te interese especialmente compartir? Sí, mira, me acuerdo de una empresa que una consultora me contrató para un estudio cualitativo y la empresa lo que hacía era fabricaba motores eléctricos para refrigeradores industriales. No puede haber cosa más aburrida y más plana a priori que eso. Entonces lo que ellos querían saber era cómo hacían para mejorar no los motores, porque los motores eran de muy buena calidad, sino la comunicación con los clientes finales, que eran los carniceros, los dueños de despensas, etcétera, etcétera. Y el otro estudio dentro de ese mismo, el otro segmento eran los técnicos que arreglaban los. Entonces en ese momento yo tenía dos opciones. O decía,
bueno, los carniceros dicen que el motor refrigera bien, pero que podría tener un poco más de frigorías. Y yo digo, me voy a morir del aburrimiento y el cliente también. Entonces armé una suerte de storytelling en donde yo hacía dialogar el carnicero con el empresario, dueño de la marca de motores, y con el técnico. Y armé una historia entre los tres, por supuesto que esa historia contenía todos los elementos conceptuales para que se pudieran tomar decisiones respecto a la estrategia, a la táctica de la empresa. No, uno no se va a poner a jugar con muñequitos y no tener después una bajada estratégica y conceptos fuertes como para poder tomar decisiones a nivel estratégico. Pero el enfoque que elegí, y mira que eran ingenieros, que sin perjuicio de nada en particular, pero los ingenieros no están tan acostumbrados a esta dinámica. Entonces elegí como una suerte de storytelling con dibujos y fui armando una historia de cómo se comunicaban los carniceros con los dueños de la empresa, de los problemas que tenían, de cómo se rompían la heladera, de la vida complicadísima que tenía el técnico, que lo llamaban a las 4 de la mañana para hacer una tontería. Y en ese tejido se sacaron varias conclusiones y le gustó muchísimo al cliente para un producto horrible, porque vos decís, bueno, ¿qué hago con motores eléctricos para heladeras industriales? Y bueno, hice eso y me divertí mucho. Y el cliente también. ¿Y cuáles son? ¿Hay divergencias? O sea, ¿hay aspectos que son propios, que no comparten la investigación de marketing y los procesos creativos? No, lo que pasa es que, bueno, hay una parte de la investigación de mercados que es muy técnica. En investigación cualitativa, por ejemplo, uno antes, porque hay dos partes. Una parte es la investigativa y otra parte es investigativa. Cuando digo esto me refiero a vos tenés 30 entrevistas en profundidad cargadas en Atlas T y cuando uno empieza a indagar hay una parte muy técnica, hay un análisis temático, argumental, que son procedimientos analíticos muy técnicos y que tienen una base científica, digamos, muy potente. La creatividad viene cuando uno está terminando ese análisis y tiene que darle forma de conclusión. Entonces, en la investigación de mercados, y sobre todo, bueno, la cualitativa y la cuantitativa. Es más, en la cuantitativa vos tenés, no hay mucha creatividad en sacar análisis bivariados, pero por ejemplo en los multivariados sí. Porque, por ejemplo, ¿qué variables vos cruzás para hacer un clustering? Y vos la tenés que seleccionar, y vos la tenés que mover, y vos la tenés que explorar. Pero hay una parte que es técnica, es muy técnica, un análisis semiótico, un análisis de contenido. Si bien tiene un toque creativo, es muy técnico, muy complejo, y ahí ya no está tan hermanado con lo creativo puro, puro. Aldo, y en cuanto a los temas que vos has tratado en tus obras literarias o en el documental, ¿tienen alguna relación con los que has investigado? ¿O va por Bueno, lugares separados? en algunos casos sí. Eh, Hay un cuento que se llama Poemas Traducidos, en donde todos mis cuentos son bastante bizarros y yo tiendo a usar el humor como recurso, tiendo a reírme de cosas no irrespetuosamente, sino como modo de lidiar con algunas cosas que para mí me resultan duras, trato de trabajarlas a partir del humor. No siempre la investigación de mercados está metida en mis cuentos, casi nunca, pero sí hay uno que recuerdo en donde a un poeta le obligan a utilizar lo que se llama market poetry, que es traducir su prosa pulcra y linda a una cosa súper básica para poder ser vendida. Y ahí es donde interactúa este poeta con el gerente de marketing de la editorial. Y bueno, se va suscitando el relato hasta que este, la obra del poeta queda reducida a una cosa espantosa. Pero ese es uno de los pocos casos en donde se me cruzó
el tema del marketing con el tema de la literatura. Pero bueno, es un punto de vista, digamos, fuerte o personal, que a Sí, veces sí. el marketing, digamos, reduce las cosas a niveles que quedan, se les pierde todo el contenido, digamos. No, en realidad tendrías que verlo el cuento porque es todo muy exagerado, todo muy bizarro, todo muy irreal. Ujú. Entonces, yo me permití esa licencia como para darle un toque cómico. Toda esta cosa de lo cómico, lo bizarro, un poco la catarsis por ahí es algo que también está presente en otros aspectos de tu vida o lo canalizas, digamos, No, por está por lo presente. Yo tengo normalmente un humor. Cuando yo me suelto y conozco a la persona, yo soy bastante formal, bastante, no sé si tímido, pero sí con mucho prurito para no resultar invasivo. Siempre soy muy prudente en las relaciones que entablo con las personas. Pero una vez que estoy en confianza, sí, también tengo. No soy una persona humorística que se esté riendo siempre, ni mucho menos, para nada. Pero sí hago un toquecito para interpretar la realidad que la transforme en bizarra, aunque sea por un ratito, sí me lo permito, de tanto en tanto. De toda tu producción, Aldo, que la verdad que es extensa, ¿qué es lo que más lleva a tu corazoncito, digamos? Si tuvieses que hablar de alguna de las obras que por algún motivo más te enorgullece o sentís más propia. Hay una novela corta que se llama Vida de monos, que cuenta la historia de un tipo muy retraído, muy tímido, con una vida muy plana, que vive con la madre, y la madre lo tiene sojuzgado, que un día de buenas a primeras se cae en el zoológico a la fosa de los gorilas, a una fosa donde están los gorilas. Y ahí te tiene que quedar, por X razones, no lo pueden sacar y se tiene que quedar a vivir unos días. Y ahí yo narro cómo la vida de este sujeto va cambiando y se van suscitando cambios y modificaciones en función de convivir con los gorilas, hasta que sale finalmente. Esa novela me gusta mucho porque me gustó mucho el cambio que va experimentando el personaje desde que estaba fuera de la fosa hasta adentro y que sale, y también es todo muy bizarro, muy ridículo. Pero me gusta mucho. Aún yo no leo mis cosas después de publicarlas, rara vez, porque si las leo le encuentro algo que hubiera cambiado, que ya está, ya salió, ya se publicó, ya está en manos de la gente que quiere leer y ya está. La soltás. Eh, La suelto, la suelto. Porque si no, como soy bastante obse, la leo y le encuentro alguna cosa que probablemente yo lo hubiera cambiado ahora, pero el que escribió es el Aldo de ese momento y bueno, tiene que ser la novela de ese momento y no ahora. Aldo, ¿y hay algo que tengas ahí en carpeta, algo en lo que estés trabajando, que nos puedas contar algo? Estoy trabajando en un libro de relatos nuevos, pero bueno, todos estos últimos 2 años han sido de mucho movimiento, de mucho viaje, de mucho cambio, de muchas mudanzas, y, y eso atenta, por lo menos en mí, atenta un poco contra la posibilidad de sentarme y proseguir y escribir. Tiene que tener un ritmo. Si una vez que uno se pone a escribir, no puede escribir, por lo menos yo, eso me pasa a mí, no sé los otros. No puede escribir un martes y después el otro martes del próximo mes, porque perdés la cadencia, perdés el hilo, perdés la gimnasia intelectual, porque entonces uno se sienta y tiene que pegarle duro hasta que lo termina. Después sí lo puede dejar reposar al libro un mes y volver a leerlo y le va a hacer varios cambios. Y lo vuelve a dejar reposar y lo vuelve a leer. Eso es importante. Pero tenés que tener cierta cadencia. Si no la tenés, no digo horas, porque hay algunos escritores que dicen todos los días yo escribo 3 horas, aunque sea 3 páginas. Yo no funciono así. Yo si tengo ganas escribo, si no tengo ganas no escribo. Y en términos de tiempo, ¿sentís también que tiene que ser así unas horas o que puede ser? No, No. no. Yo puedo sentarme, se me ocurre una idea que me gusta mucho, en 20 minutos la pulo, la termino, la dejo y me voy. Mm.
No, yo sentado 3 horas, simplemente por el ejercicio de estar sentado 3 horas, me vuelvo loco. No, Mm, no lo soporto. mm. También me pasa en la investigación de mercado, es decir, cuando yo estoy haciendo el análisis de 10 grupos de enfoque, no puedo estar sentado 8 horas, no puedo. Lo hago, me levanto, voy, vengo, subo, bajo, vuelvo, cambio. Soy bastante inquieto en ese sentido. Pero cuando te levantás, ¿la idea sigue en la cabeza y La ocurren idea cosas? sí, 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 la sí. idea sigue en la cabeza. Por ahí veo un poco de televisión y se me cruza otra cosa. Por ahí agarro un libro que me gustó mucho, lo reviso y veo un recurso lindo que usó un autor y me parece bueno trasladarlo con la adaptación. Bueno, no. Cuando uno tiene una idea en la cabeza, supongamos de un relato, esa idea no te abandona hasta que el relato está terminado. Mm. No se te va. Por más que vos quieras, a mí no se te va. Te queda grabada y te dando vueltas y vueltas y a la noche, y a la noche, a la noche hay que tratar de no pensar porque si no te quedas sin dormir. No te suelta, la idea cobra vida propia, no te suelta hasta que vos la terminás en un cuento. Espectacular. Aldo, ¿y hay algo o sea, sos también así muy consumidor de literatura, de cortos? Eh, menos de lo que se podría esperar. Ujú. Eh, yo leo los libros que me gustan, muy seleccionados. No soy una persona que esté leyendo todos los días, todo el día, no. Aunque queda bien decir eso, no es mi caso. Yo elijo los libros que voy a leer, los leo, reposo, después agarro otro, y así voy eligiendo, pero no soy una persona que esté con una gimnasia de lectura de 3 horas diarias, por ejemplo. Sino que lo mío, así como la producción de escritura es algo errática, también mi lectura es algo errática. Sí he sido muy, muy, muy prolijo y muy constante en la lectura técnica, ¿no? Eh, en eso sí, pero en la lectura recreativa, literaria, no he sido como más errático. Soy más errático. ¿Algo de lo que hayas visto o leído últimamente que nos puedas recomendar, si es que hay algo, algún autor, algún libro? Sí, sí, hay muchas cosas. Depende de lo que les guste, hay muchos estilos. Hay, qué sé yo, hay libros que uno no puede dejar de leer. 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley son libros que a mí me marcaron. Y después hay una cosa, hay como pequeños tesoros que están ahí medio guardados. Hay un libro que a mí me gustó mucho, me hizo reír mucho, de un autor finlandés que se llama Arto Pasilina, que se llama Delicioso suicidio en grupo, y que narra, vos viste que en los países nórdicos tiene una tasa de suicidio muy elevada, y este narra un grupo de suicidas que alquila un colectivo para ir a suicidarse en masa. Mira, te juro que es una locura, que no se puede creer cómo está narrado, cómo con una cosa tan terrible como es el suicidio, el tipo arma una novela imperdible. Yo te la recomiendo. Eh, También tiene otra novela que se llama El año de la liebre. Excelente, excelente. Hay autores nórdicos que tienen un humor y una forma de concebir la realidad realmente increíble, increíble. Qué bueno que nos hagas esa recomendación, porque bueno, por lo menos yo no lo conocía. Sí, sí, vale la pena leerlo. Arto Pasilina. Delicioso suicidio en grupo. Aldo, ¿y hay alguna otra cosa que nos quieras comentar para ir cerrando? ¿Alguna? No, no, simplemente alentar a que todos los analistas se animen a crear en sus informes. Mm. Por supuesto, un informe siempre tiene una base técnica, eh, semiótica, psicosocial, sociológica. Bueno, siempre hay una base de conocimiento que uno tiene que haberse ocupado de acumular y de procesar a lo largo de muchos años de profesión. Pero una vez que ese conocimiento funciona como una lente que te permite ver la realidad de una manera distinta, porque ese contenido y esos autores que uno leyó y leyó y leyó le permiten mirar la realidad de manera distinta,
ahí es donde hay que inyectar creatividad y animarse a dar una voz propia a los informes, creativa y personal. Yo alentaría a cualquier investigador o investigadora cualitativa y cuantitativa también, porque parece que el proceso de obtención de cifras, de números y demás, fuera algo totalmente objetivo, y no lo es, porque el modo en el que uno articula esos números, hace análisis de clústeres, cruza preguntas, es netamente creativo. Así que bueno, esa sería mi recomendación. Bárbaro, la verdad, Aldo, me encantó la entrevista. Voy a incursionar, vamos a también, cuando publiquemos la entrevista, vamos a publicar la información para que quienes quieran acceder a la lectura de tus obras. Tenés varias, me gustaría recalcar esto porque no es algo habitual, la verdad que, ¿cuántas obras tenés publicadas en las distintas editoriales? En Penguin y en otra más tenés también. Obras literarias, Sí. 4, pero de las que me gustan, porque a lo largo del tiempo después uno dice: "Ah, esta ya no me representa tanto". De las que me gustan, esta que te comentaba, Vida de monos, y la otra se llama Mi impresora me detesta, que es una Ya el nombre, ya el nombre. sí, es un poco una descripción de la locura tecnológica en la que estamos y Mm, cómo eso puede suscitar, situaciones muy ridículas y muy bizarras. me la puedo imaginar. No sé si te la puedes no sé, no estoy seguro de que te las puedes viéndome así a mí charlando, así como estamos charlando, no sé si te las puedes imaginar. Eso ya depende. Bueno, después te contaré entonces. Dale, dale, dale. Bueno, Aldo, un placer. Muchísimas gracias por participar en este ciclo de entrevistas. A La verdad que vos. tenés un perfil muy interesante. Bueno, la parte de la investigación de marketing y opinión, doy fe que sos un grande. Me voy de la charla motivada a conocer un poco más la otra parte. Okey. Bueno, un gustazo. Idea, Constanza Siley. Entrevistadora, Constanza Siley. Música original, Gonzalo Roque. Edición, Consorcio TV.